Buen día, soy el doctor Osvaldo Vázquez, cirujano dermatólogo. Soy coordinador de cirugía dermatológica en el Departamento de Dermatología del Hospital Universitario, donde estamos a sus órdenes para cualquier duda. En este caso vamos a hablar de micosis profunda, que es parte de la formación que ustedes como médicos generales deben de tener para que conozcan y para que vean ese tipo de lesiones y que sean referidas. Dentro de la definición son aquellas que invaden la piel, la hipodermis, huesos e inclusive diversos órganos y se pueden adquirir de diferentes formas. Algunas de ellas, como las que hablaremos, son el mixetoma, que nuestro hospital es un centro de referencia. El doctor Oliverio Welch, uno de nuestros maestros, fue alguien de los que más ha producido artículos de investigación sobre esta patología. La coccidioidomicosis, que es una patología o micosis profunda que es muy frecuente en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, la cromoblastomicosis y la esporotricosis, que también son dentro del micetoma que vamos a hablar. Tiene diferentes sinónimos, como pie de madura o maduromicosis. Y esto ya tiene muchos años que fue descrito en países como la India, Sudamérica. Es una enfermedad infecciosa crónica causada por hongos verdaderos que se llaman eumicetomas o por bacterias del grupo de los actinomicetos aerobios como actinomicetomas. Se caracteriza por una tumefacción, un absceso y una fístula. Bien importante que ustedes conozcan, este tipo de lesiones no producen dolor, por lo cual van aumentando de tamaño y cuando un paciente va a nuestra consulta ya tiene lesiones de un gran tamaño con muchas fístulas, con múltiples tratamientos, sin tener un resultado adecuado. Dentro de la epidemiología predominan países entre los 15 grados al sur y el 30 al norte, con mayor frecuencia en la India, Sudán, noreste de África, México, Venezuela, países de Centro y Sudamérica. Y en México es el país de América con mayor número de casos cuantificados, siendo el norte del país una área endémica, un área donde tenemos una gran cantidad de casos y donde somos centro de referencia. Es más frecuente en hombres con una relación 4-1, sobre todo campesinos que trabajan en un medio en el que pueden traumatismos que les puede producir las lesiones. Y aquí observamos donde hay una frecuencia moderada en un gris claro y donde es un poco más fuerte o más frecuente, que son estas áreas más claras. En México el 98% son actinomicetomas por actinomices y 2% son eumicetomas. Dentro del 86% de los actinomicetomas son causados por nocardia brasiliensis. El resto por actinomadura madura, por Streptomyces somaliensis, nocardia esteroides o Pelletier. Predominan en diferentes estados como Morelos, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Puebla y Oaxaca. Como les mencionaba, en Nuevo León somos un centro de referencia en el norte. Dentro de los actinomicetomas, como ya sabemos, los más frecuentes es nocardia brasiliensis, nocardia esteroides, Streptomyces somaliensis. Y de los eumicetomas u hongos verdaderos, Madura grisae, Acremonium falciforme o Acremonium resiefi. Sin embargo, existen otros tipos que son menos comunes, que debemos de conocerlos, pero no. La etiopatogenia es por inoculación de la gente a través de heridas o abrasiones en la piel, que son causadas por espinas de algunas acacias, de cactus o por traumatismos. El periodo de incubación puede ser desde 4 semanas hasta varios meses. Entonces es importante tomar en cuenta que existen pacientes que pueden haber tenido hace mucho tiempo un traumatismo y que hasta el día de hoy desarrollan patología. Por tanto, es muy frecuente el área topográfica de miembros inferiores en un 73%, de miembros superiores en un 11% y otras áreas como el tronco u otros sitios, pero generalmente son unilaterales porque es donde se encuentra. En la morfología hay un aumento de volumen, una deformidad de la región con nódulos fistulizantes, con secreción de purulentas, que pueden observarse granos característicos en un examen directo con una consistencia leñosa y no dolorosa, que es lo más importante, por eso los pacientes no acuden a tratamiento. Aquí tenemos casos de nuestros servicios donde tenemos esta neoformación o esta tumoración con nódulos, algunos fistulizantes. El cuadro clínico, pues la morfología, básicamente al resolver deja algunas cicatrices retráctiles, hay pigmentación y el diagnóstico es principalmente clínico. Hay una triada de signos que son la tumefacción, las fístulas y los gránulos. En el examen microscópico de las secreciones, donde podemos hacer un raspado dentro de los nódulos y podemos hacer tinciones como el ácido periódico de Schiff o PAS
el gromor-hidrocot o el GRAM. Se deben de tomar radiografías para ver si no afecta el hueso y hay bioquímica que también se hace. Dentro de la histopatología, pues hay una presencia de granos. Hay granos blandos, donde hay un absceso, hay polimorfonucleares, fibrosis y una vasodilatación importante, como podemos observar aquí en las fotografías. Y en presencia de granos duros, puede haber un granuloma tuberculoide. Aquí vemos cómo está toda esta gran cantidad de células inflamatorias alrededor del granuloma o del grano de. Como orientación por los granos de micetoma que tienen algunos colores, hay algunos aumicóticos u hongos verdaderos como Madurella micetomatis o Madurella grisae, que son generalmente de color negro. Otros como Acremonium o Dermatophytus son de color blanco. Los actinomicóticos como la Nocardia brasilensis, la Nocardia asteroides, Nocardia caviae, generalmente son blanco amarillentos. El Actinomadura madurae puede ser rosa o blanco, el Pelletier es rojo, y los Streptomyces somaliensis se ven de color café. Aquí tenemos una tabla en la que podemos observar diferentes granos de actinomicetomas y eumicetomas con las características que tienen de especie, de tamaños, que hay granos muy grandes como estos de 500 micras a 2 milímetros que prácticamente los podemos ver directamente en el microscopio o a simple vista. La forma que tienen, que generalmente son reniformes, algunos redondeados, consistencia blanda y cómo se observan en la biopsia. Esto es importante tomarlo en cuenta porque es un cuadro sinóptico con el que podemos llevar a cabo diferentes diagnósticos sobre el tipo de lesión que lo produce. Nocardia brasilensis, que es el más frecuente, tiene un tamaño de 20-30 micras, es reniforme, puede o no tener clavas, tiene una consistencia blanda y es pequeño y amorfo. Pelletier, por ejemplo, es de color rojo, es una esfera roja, es firme, redondeado y mide también 200 a 500 micras. Mientras que Madurella micetomatis mide desde 1 hasta 5 milímetros, es irregular, es compacto y sobre todo es firme. Dentro de los actinomicéticos tenemos diferentes tipos de granos, granos grandes o granos pequeños. Granos pequeños, por ejemplo, la especie Nocardia, que tiene algunas clavas alrededor, que son estos pequeños filamentos. Los grandes tenemos a Actinomadura pelletieri, Actinomadura madura también, y Streptomyces somaliensis, que puede tener algunas especies. Hongos verdaderos negros, que en el cultivo podemos verlos como Madurella micetomatis, son filamentosos, vesiculosos, algunos pueden tener picnidio, por ejemplo, y hongos blancos que también podemos observar como en estas especies de acre. El diagnóstico diferencial principalmente son enfermedades o micosis profundas como coccidioidomicosis, tuberculosis poligotiva, tofos gotosos, accesos por micobacterias u osteomielitis. El tratamiento, que esta fue una de las grandes aportaciones que hizo nuestro querido maestro el doctor Oliverio Weiss, es la combinación para actinomicetomas de trimethoprim sulfametoxazol por varios meses o inclusive por años, y en ocasiones combinarlo con amikacina. Amikacina 15 miligramos por kilogramo intramuscular diario por 3 semanas. Esta combinación, que en muchos países se conoce como esquema de Welch, es la combinación del trimethoprim sulfametoxazol con la amikacina, que fue parte de un estudio que el doctor realizó hace ya muchos años dentro de nuestro hospital para pacientes que tenían actinomicetomas en región de la espalda y que estaba afectando la movilidad y que tenían riesgo inclusive de morir. Otros tratamientos como la minocyclina, la amoxicilina con ácido clavulánico, la streptomicina, el imipenem, también se pueden utilizar. Por 6 meses es un tratamiento muy crónico. Cuando es un eumicetoma u hongo verdadero, el ketoconazol, el itraconazol o la anfotericina B son de los tratamientos de elección que se combinan muchas veces con la resección quirúrgica. A continuación vamos a hablar de coccidioidomicosis, que es otra enfermedad frecuente en el medio, es una micosis profunda causada por coccidioides sinitis y que afecta principalmente los pulmones. Sin embargo, puede afectar otras áreas como la piel y ahorita lo vamos a ver. Y hay algunos sinónimos de esta enfermedad como fiebre del Valle de San Joaquín, reumatismo del desierto, enfermedad de Posadas y Wernicke, granuloma coccidioideo, chichón del Valle o enfermedad de California. La epidemiología es una micosis de origen respiratorio más frecuentemente y grave. Se calculan entre 45 y 80 mil casos al
al año, 50% son diagnosticados en Estados Unidos y la zona endémica más importante es sobre todo Arizona, California, Nuevo México, Nevada, Utah y Texas. En México hay 3 zonas: la franja fronteriza de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; una zona semidesértica en Colima, Michoacán y Guerrero; y el litoral del Pacífico en Sonora, Sinaloa y Nayarit. Aquí podemos ver las áreas en las que es frecuente que se presenten algunas de las micosis, por ejemplo, coccidioides que se ven en esta parte de Asia y en esta área de México y algunas partes de Sudamérica. Se presenta en cualquier sexo o edad, predominan sujetos de raza negra. Es más frecuente en campesinos y soldados, arqueólogos, espeleólogos, y hay una cierta relación con el grupo sanguíneo B. Personas que tienen HLA o RB1. Es un hongo dimorfo de 5 a 200 micras con una estructura con paredes gruesas, esférica. Tiene una fase parasitaria, que son esférulas con endosporas pequeñas, y una saprofítica, que es un modo de micelio septado que produce artroponidias. Es muy virulento, el más virulento de los hongos en el ser humano. Y aquí podemos observar esa esférula con todas esas pequeñas lesiones en el interior. Una estructura infectante, la artroponidia, que penetra por vía respiratoria, forma un foco pulmonar primario y puede diseminarse a otros órganos, como el sistema nervioso central, los huesos y la piel. No se transmite de persona a persona porque no se adquiere de las esférulas presentes en la expectoración o en sudados. La interacción del hongo y el huésped involucra inmunidad innata, inmunidad celular e inducción de protección por una respuesta de los linfocitos T. Y la clasificamos en diferentes tipos. En una pulmonar primaria, que es asintomática hasta en 60% de los casos, o puede ser sintomática leve, moderada, severa. Una cutánea primaria, que generalmente es por traumatismo, o secundaria, después de una diseminación pulmonar, o diseminada cutánea crónica, meningia o... El cuadro clínico es un periodo de incubación entre 1 y 4 semanas, una fórmula pulmonar primaria con malestar general, con fiebre, con disnea, con dolor retroesternal, tos, expectoración y hemolisis. Hay una forma cutánea primaria que aparece cerca de cadenas ganglionares, principalmente cuello, ingles, manos, pies, columna vertebral. Y algunas, como esta fotografía, por ejemplo, del servicio, que es una paciente que tiene una lesión, una primo-infección con un chancro, linfagitis y adenitis regional en la región malar derecha, con nódulos, gomas, abscesos o fístulas. Podemos ver del otro lado cómo se observa toda esa lesión, con un borde activo, con nódulos, con secreción. Y aquí tiene otra lesión. La secundaria diseminada es menos del 1% de las infecciones que pueden producir diseminación a partir de lesiones pulmonares. Generalmente son tejidos diana, como hueso, como articulaciones, meninges. La secundaria diseminada, que es un 15 o 20% de los pacientes, esta se encuentra más en pliegues nasolabiales, en pliegue cabelluda, en abscesos subcutáneos indoloros, finalmente pueden supurar en proyectos fistulosos. Y aquí podemos observar cómo hay múltiples nódulos que están entre ellos en trayectos linfangíticos o con goma. En el examen directo con hidróxido de potasio KOH vemos esférulas, podemos hacer prueba de coccidioidina, un cultivo en agar saburó altamente infeccioso, la determinación por ELISA de IgM o por radiografías. Y aquí podemos observar cómo se muestra esta esférulas. En cultivos se muestran las artroponidias, como las podemos ver en estos fotografías. Y en la histopatología, pues es un infiltrado inflamatorio, purulento, granulomatoso, con esférulas y contienen endosporas, que son todos esos pequeños fragmentos o bolitas que se ven dentro de la esférula. En la TV diagnóstico diferencial, en la forma pulmonares con tuberculosis principalmente, o paracaucidomicosis e histoplasmosis, y en la fórmula cutánea con tuberculosis, micetoma o micosis. Tratamiento básicamente son antimicóticos como el fluconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día, el itraconazol de 200 a 400 durante 18 meses, amphotericina B en algunos casos muy severos. Ahora hablaremos de cromoblastomicosis, que es otra profunda que también afortunadamente cada vez la vemos menos frecuente. Antes se veía mucho porque se utilizaban algunos
derivados de paja para guardar la loza, los platos o artesanías, que hoy en día tenemos otros medios para embalarnos, y por tanto ya no tienen tanto traumatismo con esto. Es una micosis subcutánea, o conocida por el hongo, que es un hifomiceto de la familia de Matiaceae. Hifomiceto porque es de color oscuro o negro. Cromo, que por el color que poseen, porque tienen parásitos con fumagoides. Sinónimos como cromomicosis, enfermedad de Pedroso-Lyme o enfermedad de Pedroso. Predomina en zonas tropicales y subtropicales. En México ocupa un tercer lugar en las micosis profundas. Es muy frecuente en la zona de la Huasteca con adultos de 30 a 60 años. Muy frecuente en hombres porque son los que trabajan o manipulan este tipo de vectores, y es más en medio rural y en campesinos. Son hongos hifomicetos de la familia de Matiaceae, saprófitos, que habitan en el suelo, en vegetales y en plantas, y que contienen melanina en sus células, por eso son de color oscuro. Son dimorfos porque tienen una fase micelial en medio del ambiente o parasitaria, como las células fumagoides. Fonseca pedrosoy es más frecuente en México, Fielófora verrugosa o Cladosporium carrione, observar en otras áreas del planeta. Se adquieren principalmente por una solución de continuidad o pérdida de continuidad de la piel, desarrollan lesiones locales en 40 días y se extienden por continuidad. Rara vez se extienden de forma linfática o hematógena y son mucho más frecuentes en áreas como los brazos, extremidades inferiores en un 80%, y se ven como nódulos eritematosos del color de la piel, agrupados en placas verrugosas vegetantes, cubiertas por escama, con un aspecto tumoral, papilomatoso, y que crecen de forma periférica y a veces tienen una atrofia celular. Aquí podemos observar algunas fotografías de pacientes con coronavirus, cómo se presentan, y hay diferentes clasificaciones, como la nodular, la tumoral, la verrugosa, en placas ollasiformes. El diagnóstico principalmente es clínico, se confirma por un examen directo, que es un KOH o hidróxido de potasio, en donde podemos ver las células fumagoides o esclerotes de Medlar, que parecen esos pequeñas moneditas de cobre. Estructuras esféricas de 4 a 10 micras, color marrón, paredes gruesas, solas, agrupadas, que también podemos observar en los exámenes directos de biopsias. En los cultivos, en agar sauro o micocel, vemos colonias vellosas, aterciopeladas de color negro, verde oscuro, que duran o crecen en 10 días. Y en los microcultivos podemos observar a Fonseca pedrosoy, cuál es su característica típica, Fielófora verrugosa o Cladosporium carrione. En la histopatología vemos hiperkeratosis con una epidermis acantósica, hiperplástica, pseudoepiteliomatosa, y en la dermis hay granulomas tuberculoides, en donde podemos ver estas células fumagoides. El diagnóstico diferencial con otras enfermedades que vimos, como la tuberculosis verrugosa, como la esporotricosis, el epitelioma o carcinoma espinocelular, micetoma, psoriasis o secundarismo sifilítico, que es la enfermedad llamada imitadora. El tratamiento para lesiones pequeñas es una resección quirúrgica, podemos utilizar criocirugía o electrocoagulación. También tratamiento con itraconazol, con terminafina, con fluconazol o en casos severos con anfotericina B. Ahora veremos otra enfermedad que afortunadamente es poco frecuente, se llama esporomicosis. Es una micosis subcutánea tegumentaria subaguda crónica granulomatosa que afecta la piel, los ganglios linfáticos y menos frecuente huesos, articulaciones y pulmones. Pero puede ocasionar también lesiones en otros órganos. Es un hongo dimórfico que se llama esporótrico. Es una enfermedad de Schenck, enfermedad de Berman o enfermedad de jardinero de las rosas, porque es frecuente que por un traumatismo, sobre todo personas que trabajan pues, con plantas con lo puedan tener. Una micosis cosmopolita, predomina en regiones intertropicales de América, puede afectar cualquier sexo, frecuente entre los 16 y 30 años, es frecuente en campesinos, floricultores, jardineros, carpinteros, amas de casa, medio rural, y afecta el área de la cara. Es muy frecuente en México, en los estados de Distrito Federal o Ciudad de México, en Puebla, en Guanajuato, en Jalisco, en Hidalgo, en Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, México. La etiología es Sprotrichensky, que es un hongo dimorfo con una fase micelial en la que hay hifas hialinas y septadas con conidias y conidióforas, fase levaduriforme con levaduras con un fenómeno de Splendor-Hoffmann. Se encuentra en la tierra, en los vegetales, principalmente secos, como la paja, el zacate o la
La fase micelial a temperatura ambiente, podemos observar este dibujo de cómo se ve, y en la fase de levadura se ve de una forma completamente diferente cuando la etiopatogenia es que penetra a través de la piel por pequeños traumatismos. En el sitio de penetración de la piel aparece en 2 semanas o más como una lesión inicial llamada chancro. Y posteriormente, 2 semanas después, aparecen nódulos que siguen el trayecto de los ganglios linfáticos. Las formas clínicas: hay una variedad linfangítica que afecta el 68%, hay una variedad fija que afecta el 27% y una variedad diseminada que es muy baja del 5%. Las formas más frecuentes son en el área de las extremidades en un 53%, extremidad inferior en un 18% y en la cara es menos frecuente y sobre todo en niños y puede relacionarse con mordedura de roedores. La esporotricosis linfangítica inicia como un nódulo eritematoviolacio que puede ulcerarse y puede producir un chancro, que después de 2 semanas ese nódulo o goma va escalonando y que sigue el trayecto linfáticos. Aquí podemos observar en la fotografía cómo inició con nódulos que siguen el trayecto de todos estos vasos. Son fotos de nuestros servicios que han presentado estas lesiones. De forma facial. La esporotricosis cutánea fija predomina en miembros superiores como la cara y el tronco, es muy localizada, es una placa eritematoviolacea infiltrada verrugosa, en ecuaciones ulcerada e indolora y no es diseminación linfática. Es menos frecuente, se produce por diseminación hematógena y es frecuente en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA o pacientes con diabetes mellitus mal controlada. Cuando es aguda, tiene una aparición brusca de lesiones con fiebre, dolor y mal estado general. Y cuando es crónica, hay placas infiltradas o verrugosas de diferentes. La esporotricosis diseminada, aquí podemos observar donde afecta el cuerpo. Es una forma diseminada aguda o crónica que puede afectar además la piel y otros órganos y sistemas, principalmente articulaciones, huesos, pulmones y otros, incluyendo el sistema nervioso central. El diagnóstico incluye el examen directo, que tiene muy poca utilidad, las intradermorreacciones como la esporotricina de González Ochoa, positiva en el 95%, pero no determina actividad. Exámenes de laboratorio como el ELISA, partículas de látex, o la biopsia y el cultivo. Ver cuerpos asteroides. En la histopatología hay zonas bien diferenciadas en el infiltrado, con una zona central o supurativa, con microabscesos de polimorfonucleares y cuerpos asteroides, zona media o tuberculoide, con células epitelioides gigantes de Langhans, cuerpo extraño, y zona sifiloide con plasmocitos, linfocitos y fibroblastos. Por eso que debemos de hacer un buen diagnóstico diferencial. Aquí vemos cómo hay múltiples polimorfonucleares y cuerpos asteroides como este que podemos observar. En el cultivo, hifas delgadas, sentadas, ramificadas, que parecen flor de durazno, con conidios ovoides. Diagnóstico diferencial con tularemia, con leishmaniasis, con tuberculosis verrugosa, cromoblastomicosis, lepra, entre otras. El tratamiento que se utiliza o se utilizaba más es el yoduro de potasio en forma magistral, en el que damos 4 o 6 gotas vía oral cada 2 a 4 meses. En adultos y en niños 1 a 3 gotas vía oral, pero tenían problemas gastrointestinales fuertes. Otro tratamiento es el itraconazol de 200 miligramos por día, por varios meses también, o el fluconazol de 200